Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Vamos a iniciar el día de hoy trabajando lo que es el canino inferior permanente. Si nos damos cuenta, pues esta es la última pieza de las piezas anteriores que vamos a estar estudiando. Y recordemos que en las piezas anteriores hablábamos de que lo va a estar constituido por los incisivos y los caninos, tanto superiores como inferiores. Entonces ya estudiamos todos. Ahorita en la clase de hoy pues vamos a estudiar lo que es el canino inferior permanente. Iniciando con lo que es el canino inferior permanente, pues lo primero que tenemos que describir es su nomenclatura. Entonces, al hablar de nomenclatura o símbolo odoncia, pues eh, tenemos cuatro, como ya lo hemos venido viendo en todas las piezas que hemos estudiado. Es la pieza número 3, tanto derecha como izquierda, dependiendo de dónde esté el dibujo del cuadrante en nomenclatura Palmer. También en nomenclatura universal, pues es la pieza número 27 o 22. 27 si es inferior derecha y la pieza 22 si es pieza inferior izquierda. También en la nomenclatura Haderup tenemos 3 menos o menos 3 si es derecha o si es izquierda. Entonces no olviden en dónde está el signo. Es lo mismo como que si fuera al lado de donde vamos a encontrar en nomenclatura Palmer el cuadrante, ¿verdad? Entonces esta es derecha y esta es izquierda. Y luego pues encontramos en la nomenclatura FDI, que es la que utilizamos nosotros en la universidad, es la pieza 4.3 o 3.3, dependiendo también si es derecha o si es izquierda. La erupción de esta pieza está dada alrededor de los 9 y 10 años de vida. Hablando un poquito de su función, pues la función del canino inferior, al igual que el canino superior, va a soportar junto con los incisivos al labio, en este caso pues el labio inferior, ¿verdad? Y a los músculos faciales. Otra de las funciones de esta pieza pues es el de cortar, más que cortar, pues es el rasgar los alimentos. La literatura pues ahora nos menciona que el canino, aparte de esa función de rasgar los alimentos, pues quizás esta función de cortar los alimentos va a estar más marcada al ayudar a los incisivos a hacer este tipo de función. Aunque también, como se recuerdan ustedes, es una pieza de transición y también se dice que va a tener una pequeña función de trituración de alimentos, más que todo ayudando un poco a lo que son los premolares. Por su tamaño, también ayuda a proteger a los dientes posteriores de las fuerzas horizontales durante los movimientos laterales de la mandíbula. Lo mismo que hablábamos con el canino superior. Entonces recuerden ustedes que hay un movimiento de lateralidad en el cual desliza el canino superior. El canino inferior, perdón, va a deslizar sobre la cara lingual del canino superior hasta hacer contacto cúspide con cúspide. Esto es lo que se conoce con el nombre de función canina. También podemos mencionar que estas piezas pues, son los mejores soportes como pilares de todas las piezas anteriores, tanto para una prótesis removible como para una prótesis fija. Estas piezas son las piezas más largas que vamos a encontrar en boca. El canino superior estaba midiendo 26,5. Esta pieza está midiendo 25,6. Entonces, si nos damos cuenta, básicamente estaríamos hablando de que es alrededor de 1 milímetro más, más pequeña que el canino superior, pero no es significativo. 1 milímetro es mínima la diferencia en relación al largo total de estas piezas. De hecho,
Estas piezas son las que generalmente se pierden de último en una arcada dental, ya sea por cuestiones de caries o por cuestiones de fractura de las piezas. Entonces, la experiencia clínica nos dice que estas piezas son las que se van perdiendo de último en lo que es una arcada dental. En relación a su posición, estas tienen menos inclinación que un canino superior. Recuerden ustedes que el canino superior, la inclinación era bastante marcadita, vista por bucal. Esta es menos, son un poco más rectos. Incluso se podría decir que es totalmente recto si lo vemos en una posición de sus caras proximales. Entonces no lleva inclinación como lo hacía el canino superior. Creo que en una diapositiva más adelante lo vamos a poder comparar. En relación a su cámara pulpar, pues esta va a tener una cámara pulpar con un solo conducto, aunque ahorita más adelante vamos a observar también las variables que tiene. Recordemos que esta pieza en relación a sus raíces es la que más frecuentemente va a presentar dos raíces en un 6% aproximadamente. Bueno, aquí está lo que les mencionaba. Si nos damos cuenta, el canino tiene una inclinación de distal hacia mesial más marcada que el canino inferior, o sea que el canino superior tiene una inclinación más marcada. Ambos tienen inclinación hacia mesial, pero el canino superior es menos marcada que el canino inferior. Ahora, viéndolo en una vista proximal de palatal a bucal, el canino superior va a ser o va a tener una inclinación mucho más marcada que el canino inferior, que prácticamente estamos hablando que es recto y que está perpendicular o formando ángulo de 90 grados en relación a lo que es el plano de oclusión. Entonces esto propiamente en conjunto y en posición alargada sería una de las diferencias que podemos encontrar entre los caninos superiores y los caninos inferiores. Sus puntos de contacto, el punto de contacto mesial va a estar en el tercio incisal ligeramente por debajo del ángulo mesio incisal, y el punto de contacto distal, que no lo podemos ver acá, pero sí lo podemos imaginar. El punto de contacto distal lo vamos a encontrar en la unión entre el tercio medio e incisal. Hablando propiamente de su cara bucal, pues va a estar constituido por una corona y una raíz. En relación a la forma, pues también sigue teniendo la misma forma que el canino superior, una forma pentagonal. Ahora, una de las diferencias que vamos a encontrar en esta pieza, yo quise dejarles el mismo dibujo que les había dejado en lo que fue el canino superior. No lo quise modificar ni hacerlo más pequeñito para que pudiéramos ver las diferencias. Primero es que es aproximadamente 1 milímetro más chiquitito o más pequeño que el canino superior. La otra es de que esta pieza es más largo o bastante más largo en proporción cérvico-incisal que mesio distal, cosa que con el canino superior era bastante similar. Entonces esa es otra de las características de esa pieza que le va a dar, a pesar de que es una forma pentagonal, es una forma más alargada o una forma de lanza, es más o menos como una punta de una lanza de las que se utilizaban para cacería en la antigüedad. Como ya mencionábamos, tiene una forma pentagonal, por lo tanto va a estar limitado también por 4 bordes. Lo que sucede es de que cuando hablamos de pentagonal estamos hablando de 5 lados, pero el borde incisal, que es
uno de los bordes, de los 4 bordes por los que va a estar limitada esta pieza, posee 2 brazos, un brazo mesial y un brazo distal, con las mismas características que el canino superior. Por lo tanto, si quisiéramos compararlos, esto no podría ser un carácter de arcada. ¿Por qué? Porque tanto el canino superior como el inferior tienen el brazo mesial más corto que el brazo distal. Lo mismo sucede con el borde mesial y con el borde distal. El borde mesial pues es convexo, pero no es tan convexo como el canino superior, mientras que el borde distal nuevamente tiende a tener una concavidad a nivel cervical para ser totalmente convexo en la parte media e incisal, y también es mucho más convexa esta parte o esta superficie que el borde mesial. Y luego pues tenemos el borde cervical. El borde cervical pues básicamente lo que podemos describir en este es de que es convexo hacia la raíz. Aparte de esto pues tiene una desviación hacia lo que es la parte distal, pero no es muy marcada, es moderada, no es muy marcada, pero sí se va a observar esta desviación hacia distal. También puede presentar periquematías, están menos marcados que el canino superior. Y pues la otra característica que vamos a encontrar acá, al igual que el canino superior, es que tiene sus 3 lóbulos de desarrollo, un lóbulo de desarrollo distal, un lóbulo de desarrollo mediano y un lóbulo de desarrollo mesial. De estos 3 lóbulos de desarrollo, el mediano es bastante pronunciado, por lo tanto recibe el nombre de reborde bucal. Y los otros 2 lóbulos de desarrollo, tanto el mesial como el distal, son menos marcados. En relación a la raíz, pues vamos a encontrar una sola raíz. Esta raíz pues es única, es cónica, generalmente tiene una desviación del tercio apical hacia distal. Viéndolo en un corte coronal o sagital, ¿verdad? Y transversal, entonces podemos ver cómo es la cámara pulpar. En relación a los conductos, se dice que en un 94% va a tener un solo conducto. En un 6% vamos a encontrar 2 conductos y en un 9.5% vamos a observar conductos laterales. La curvatura, pues en un 68% tiene va a ser recto. Según la literatura, en un 68% va a ser recto. Nosotros para cuestiones de tallado siempre lo hemos tallado con una desviación hacia distal, pero ya tenemos que tener claro este concepto que es de la literatura de Ingle. La curvatura distal se va a presentar en un 20%, la curvatura mesial en solamente un 1%, la curvatura labial en un 7%, una curvatura lingual en un 2% y una curvatura en bayoneta, que ya lo habíamos explicado en algunas piezas anteriores, solamente en un 2%. Aparte de esto, hablando de la cantidad de raíces, como mencionábamos, es solamente una la raíz que vamos a encontrar. Podemos encontrar 2 raíces, como lo podemos ver en esta imagen. Cuando se presentan 2 raíces, presenta una raíz por su parte bucal y una raíz por su parte lingual. Esto sería bucal, esto sería lingual. Es muy poco frecuente. Estamos hablando de menos del 1% en donde vamos a encontrar 2 raíces en el canino. De que se puede presentar, se puede presentar. Incluso podríamos decir que de las piezas anteriores, la pieza que con mayor frecuencia vamos a encontrar 2 raíces es
el canino inferior. Entonces, esto es en relación a la raíz de, del canino inferior. Hablando ahora de su cara lingual, en este caso sí es cara lingual, no le podemos llamar cara palatina o cara palatal porque es inferior. Entonces, hablando de su cara lingual, pues en esta pieza vamos a observar las mismas características que observábamos en la cara bucal y que ya describimos. Entonces, solo para hacer un leve y pequeño resumen, entonces tiene sus cuatro bordes, un borde incisal que está formado por dos brazos, uno mesial corto y uno distal más largo. Tenemos un borde cervical que es convexo hacia la raíz. Aquí en esta parte va a estar un poco más marcada la desviación que va a tener el borde cervical hacia distal. Su tercio distal pues es más corto que el tercio mesial, más corto y más convexo, ¿verdad? Básicamente sería esto en relación a la superficie de esta pieza, pues tenemos que mencionar de que esta pieza presenta un cingulum bastante prominente, al igual que las piezas eh, inferiores, ¿verdad? Que todas las piezas inferiores y son un poco menos pronunciados que el canino superior. También encontramos de que su borde proximal distal sigue siendo eh, más pronunciado que el mesial. Entonces tenemos el cíngulo, tenemos los rebordes, este es el reborde mesial y este el reborde distal. Entonces, como mencionamos, este reborde distal sigue siendo más pronunciado que el mesial. También podemos encontrar la característica de que el cingulum tiene una proyección hacia lo que es incisal y el reborde bucal también da vuelta, entonces se puede presentar la misma característica que encontrábamos en el canino superior, formando dos fosetas. El tipo 3 de esta pieza, si se recuerdan ustedes de lo que era el tubérculo de Mühlreuter, se presenta en el brazo mesial. Sin embargo, en esta pieza se ha descrito que se puede presentar en el brazo mesial o también en lo que es el brazo distal, e incluso también se ha mencionado que se puede encontrar en el brazo mesial más frecuentemente, pero por su cara bucal. También se ha descrito este tubérculo de Mühlreuter. Hablando de sus caras proximales, pues las caras proximales, tenemos una cara proximal mesial y una cara proximal distal. Entonces, hablando de sus caras proximales, pues esta hace referencia a la cara mesial. Pusimos solamente una, ya que ambas son similares, ¿verdad? Entonces, este tiene una forma triangular, siempre de base cervical y de vértice incisal. Va a presentar también tres bordes, un borde bucal, un borde lingual y un borde cervical. El borde cervical va a tener una forma cóncava hacia lo que es la raíz. Va a seguir también cumpliendo con las leyes de las escotaduras, en donde nos menciona que este borde mesial es más profundo o la escotadura mesial es más profunda que la escotadura distal. El borde bucal, las características que vamos a encontrar en este borde es de que va a tener una convexidad más marcada en el tercio cervical, para ser en su tercio medio e incisal casi recto. Entonces la mayor convexidad va a estar a nivel cervical. Y si nos vamos a su borde lingual, vamos a encontrar nuevamente lo mismo.
que en esta parte, en el borde cervical o en el área del cingulum, va a presentar su máxima convexidad. Y luego en su tercio medio va a ser levemente cóncavo para ser casi recto en su tercio incisal. La otra característica que tenemos es de que su borde incisal también va a estar echado un poco hacia lingual, no está en línea recta con la escotadura y con el ápice. Viene ápice, escotadura y ¡pum!, se va un poquito hacia la parte lingual. En relación a características que podamos ver en esta superficie, pues es una superficie que es tersa, no tiene ninguna característica morfológica que podamos describir que sea importante, más que lo que hablábamos de las escotaduras, tanto mesial como distal. Y también lo otro que podemos mencionar es de que la cara distal pues es más pequeña en todas las dimensiones, tanto de corona como de raíz, si la comparamos con la cara mesial. Aquí, hablando un poco de lo que es la raíz, quizás aquí vamos a encontrar una característica de esta pieza que podemos describir. Una de ellas, pues, es de lo que ya hablábamos anteriormente, de que esta pieza puede tener dos raíces, una raíz bucal y una raíz lingual. Si bien nosotros lo habíamos visto cuando estábamos viendo aquí en la cara bucal, realmente el aspecto en donde nosotros podemos observar esas dos raíces es por una vista proximal. Entonces, ¿por qué en una vista proximal? Porque son dos raíces, una bucal y una lingual. Si fuera una raíz mesial y una distal, entonces sí la podríamos observar por una cara bucal, pero en este caso, al ser una raíz bucal y una raíz lingual, entonces se va a observar por una vista proximal. Bueno, y la raíz, tanto por el lado mesial como distal, pues vamos a describir lo mismo para ambas superficies. Hablando de su vista incisal o su aspecto incisal, pues nuevamente sigue teniendo la forma de rombo. Es clásica esta forma y es también más característico en estas piezas, tanto canino superior como inferior, la forma de rombo que va a describir esta pieza. ¿Y por qué va a ser más característica? Por lo mismo, ¿verdad? De que tiene dos brazos, entonces su superficie, tanto bucal como lingual, va a seguir esa forma de rombo característico de estas piezas. Va a estar limitada por dos bordes, solamente dos bordes. No vamos a encontrar ni borde mesial ni borde distal, solo dos bordes, un borde bucal y un borde lingual, que son los dos bordes que van a estar limitando esta pieza. El borde bucal pues va a ser convexo, realmente es convexo desde mesial hasta distal, pero va a ser más convexo siempre en esta área de acá donde está el reborde bucal. Y en la parte lingual, o sea, todo su borde lingual, lo que vamos a encontrar es de que su tercio mediano, este tercio que está acá y donde va a estar el cíngulo, es la parte que es más convexa de los tres tercios que vamos a encontrar. Aparte de esto, pues los tercios tanto mesial como distal van a tener una leve concavidad. Aquí no se observa mucho, pero es una muy leve concavidad la que vamos a encontrar en esta pieza o en estas áreas que estamos describiendo. También se menciona
que se puede observar un diámetro bucolingual que es más grande que el diámetro mesiodistal. En su superficie sin bordes, o sea, ¿cómo lo vamos a observar? ¿Cómo vamos a observar esta pieza? ¿Qué vamos a encontrar en esta pieza? Pues lo que podemos observar, característico es esta parte de acá, el reborde bucal. También sus ranuras se pueden observar, tanto la ranura mesial como distal, aunque son menos marcadas que el canino superior. Y por lingual, lo que vamos a encontrar y que vamos a observar es el área de cingulum, sus fosetas y sus rebordes proximales, aunque también son menos marcados que el canino superior. Bueno, entonces tratamos de ser un poco breves, hacer algunas comparaciones, y todas esas comparaciones que estamos haciendo con el canino superior nos estaría indicando que son caracteres de arcada, las que estamos describiendo en esta presentación. Con esto concluimos lo que es el canino. También debemos de recordar que el canino tiene también una clasificación de caras linguales, pero tenemos una clase específica para esto. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase. Se cuidan.